Entonces, ahora sí pasamos al tema de los fundamentos teológicos. ¿A qué me refiero con fundamentos teológicos? Cuando uno es psicólogo, ¿no? A uno le enseñan que cada escuela de psicología, cada corriente psicológica, tiene un fundamento teórico, ¿no? En la psicología hay diferentes escuelas, ¿no? A veces, de esto vamos a hablar después, pero a veces se juzga la psicología solo por ciertos pensamientos de ciertas escuelas, pero no hay diferentes escuelas, ¿no? Una es el psicoanálisis, la psicología de la Gestalt, de la terapia cognitiva conductual, el humanismo, el existencialismo, etcétera. Y cada corriente o cada escuela en la psicología tiene su fundamento teórico. Todo lo que ha investigado, todo lo que han estudiado, todos los descubrimientos, todos los conocimientos, el fundamento teórico en qué basan su conocimiento. Ahora, como cristianos, también somos, que somos consejeros, que queremos aconsejar. ¿En dónde está nuestro fundamento? ¿En dónde vamos cuál es nuestro conocimiento teórico que debemos tener como consejeros para poder dar una terapia usando este sentido, ¿no? O una terapia o un consejo o una guía o un acompañamiento. De eso es lo que vamos a mencionar. Obviamente sabemos que nuestro fundamento teórico tiene que nacer de la Biblia y vamos a ver ahí algunos conceptos básicos, especialmente sobre quién es Dios. Es muy importante para el consejero cristiano tener esto claro, quién es Dios, y al mismo tiempo tener claro quién es el ser humano. Si nosotros no tenemos un conocimiento teológico sólido sobre quién es Dios y quién es el ser humano, es muy complicado que podamos llevar adecuadamente esta tarea de la consejería. Entonces, lo primero es, obviamente, quién es Dios, ¿no es cierto? Porque cuando una persona se enfrenta con una crisis en su vida, la primera pregunta que suele plantearse o suele plantearle al consejero es ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permitió todo esto? ¿No es cierto? Y ante estas preguntas, obviamente, si alguien ha estudiado teología o tiene cierto conocimiento de teología, uno va a tener respuestas, pero respuestas desde la razón, de por qué Dios permite el dolor, por qué permite el sufrimiento, o alguna explicación, como yo digo, desde la razón. El problema es que en el caso de la consejería específicamente, nosotros no estamos tratando tanto con la razón. En parte sí, pero uno de los principales problemas en el momento de la consejería es que nosotros tratamos con el factor emocional de las personas. Y es ahí donde solamente una respuesta teológica, racional, a veces no ayuda, ¿no? Entonces hay que saber que tratamos con temas emocionales. Vamos viendo un poco desde ahí estas preguntas. ¿Dónde está Dios en el momento del sufrimiento? Aquí como consejeros y como teólogos, porque de una u otra forma lo que quiero mostrar aquí es que un consejero tiene que ser un teólogo, porque un consejero tiene que conocer ciertos aspectos fundamentales de la teología. Entonces, como teólogos, como consejeros, tenemos que comprender el equilibrio que nos muestra la Biblia entre la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Trascendencia es este aspecto de Dios que lo hace tan diferente de nosotros y de alguna forma tan lejano, pero lejano en este sentido, en que Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es supremamente santo, perfecto, ¿no es cierto? De alguna forma está lejano en este sentido, trascendente a nosotros. Pero la Biblia nos presenta un equilibrio ahí de que aunque Dios es así, el Dios todopoderoso que creó todo el universo, al mismo tiempo está con nosotros, o sea, está aquí. Eso es la inmanencia, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el equilibrio entre la trascendencia y la inmanencia, ¿no es cierto? Que sigue aquí con nosotros, ¿no? Un pasaje que nos ayuda a comprender este equilibrio está en Hechos 17. No lo tengo en la presentación, pero me gustaría que alguien, si me puede ayudar buscando en sus Biblias,
Hechos capítulo 17, los versículos desde el 23 hasta el 29. Un poco para ilustrar esto que estoy mencionando. Si alguien nos ayuda, Hechos 17, del 23 al 29, por favor. Bueno, yo lo encontré aquí, porque lo tenía cerca de mi Biblia. Ok. Del 23 al 29, hermano. Sí, Bueno, voy a leer la Reina Valera, la Biblia que agarré. ok. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Amén. Aquí en este discurso, el apóstol Pablo está hablando con filósofos, ¿no? O sea, con los mejores filósofos de su tiempo ahí en Atenas, en el Areópago. Y aquí Pablo presenta precisamente ese equilibrio, ¿no? De este Dios que es trascendente, de este Dios que creó todas las cosas, es supremamente poderoso, que da vida a todos, o sea, un Dios, eso, trascendente. Pero al mismo tiempo presenta este equilibrio. Pero este Dios, dice, ha hecho todas las cosas para que de alguna manera todos lo busquen, dice, y aunque sea a tientas, lo encuentren, dice, y Él no está lejano de todos, porque en Él vivimos, en Él existimos, en Él somos. Entonces, de alguna forma está con nosotros y somos, dice, descendencia suya. Entonces, es este equilibrio que como consejeros debemos tener, porque a veces esto puede parecer algo básico, ¿no? Pero de pronto, entre cristianos, uno puede dar más énfasis a la trascendencia de Dios y solamente tener en la mente un Dios que sí es santo, poderoso, eh, qué sé yo, soberano, que está tan lejos de mí que yo no puedo alcanzarlo porque soy un pecador, hago las cosas mal, soy un simple ser humano. Y a veces damos mucho énfasis a esta trascendencia de Dios. Pero como yo digo, el arte aquí es tener este equilibrio con la inmanencia. Sí, estamos lejanos en ese sentido a Dios, pero al mismo tiempo Él ha decidido estar con nosotros y vivir con nosotros y lo hace para que podamos relacionarnos con Él. Entonces Él está aquí, Él está aquí. Eso es algo que como consejeros debemos siempre tener presente. Pero entonces surge la duda en la mente del aconsejado. Ya Dios está aquí, pero tal vez Dios no es bueno. ¿No es cierto? Tal vez, ¿por qué me pasa todo esto? Yo sé que Dios está aquí, ya, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo es el carácter de Dios? Es otra pregunta. Entonces ahí también es importante tener un equilibrio, porque por un lado, la Biblia nos muestra a un Dios benevolente, ¿no es cierto? Dios es amor, dice la Biblia, claro, y actúa de manera benevolente por eso mismo, ama al ser humano, desea el bien del ser humano, obviamente que sí. Pero a veces se suele desequilibrar esto cuando alguien no tiene en cuenta que, por otro lado, la Biblia también nos muestra un Dios justo, ¿no es cierto? Un Dios que incluso está airado en contra del pecador y del pecado, ¿sí? Pero, de igual manera, uno no puede inclinar la balanza ni a un lado ni al otro. Como consejeros debemos tener este balance, porque si hacemos demasiado balance a la benevolencia de Dios, perdón, uno puede tener esta tendencia de justificar las actitudes pecaminosas de alguien.
claro, está bien, no estás haciendo mal, estás en pecado, pero bueno, tenemos un Dios de amor y no importa, Dios siempre te está perdonando. Y podemos como inclinar la balanza a un lado, que al mismo tiempo esto no es positivo. Pero obviamente tampoco podemos inclinar la balanza al otro lado. O sea, alguien hizo algo malo y no, Dios te está castigando, Dios está lejos de ti, ya no tienes perdón de Dios. O sea, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, el arte también ahí de la consejería y del teólogo es tener este equilibrio entre la benevolencia de Dios y la justicia y la santidad de Dios. Obviamente, como cristianos, nosotros sabemos que la cruz de Jesús es precisamente la satisfacción perfecta, tanto del amor como de la justicia de Dios. Pero con base en esa misma idea, debemos estar convencidos de así como Dios desea la salvación del pecador, desea el arrepentimiento del pecador, le ofrece su perdón, al mismo tiempo las consecuencias del pecado, si la persona no cambia, es enfrentarse precisamente con la justicia de Dios, entonces con la ira de Dios. Entonces es importante tener ese balance, ¿no? Perdón. Por ejemplo, la Biblia en Romanos 5:8 dice por un lado, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero por otro lado, en Hebreos 12, en los versículos del 28 al 29, dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente. Y en el 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí vemos este equilibrio, ¿no? Entre la benevolencia y también la ira y la justicia de Dios. Entonces, siempre, como vamos viendo, es cuestión de tener el equilibrio bíblico sobre estos temas. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Y bueno, viene otra pregunta. La persona diría, Dios es bueno, Dios desea mi bien, está bien. Pero entonces, tal vez Dios no puede evitar esta situación. Tal vez, no sé, Dios está incapacitado en ese sentido. Entonces surge la pregunta, ¿hasta dónde llega el poder de Dios? ¿Hasta dónde Dios puede actuar? Porque si es todopoderoso, puede librarnos de cualquier circunstancia, ¿no? Hace siglos, un filósofo que se llamaba Epicuro planteó el siguiente dilema, ¿no? Tal vez algunos se han escuchado esto del dilema de Epicuro. Él decía, si Dios es todopoderoso, entonces Él puede evitar la maldad en el mundo, porque es todopoderoso, nada le impide que evite la maldad en el mundo. Entonces, si Dios no evita la maldad en el mundo, es porque no es todopoderoso o tal vez no quiere hacerlo. Y si Dios no quiere hacerlo, si Dios no quiere evitar la maldad, entonces ya no es un Dios benevolente, ya no es un Dios de amor. Entonces, si Dios no evita la maldad porque no puede, no es omnipotente. Si Dios no evita la maldad porque no quiere, entonces no es omnivolente, omnibenevolente, o sea, no es benevolente, no es bueno. Este era el dilema que planteaba Epicuro, ¿no? En contra de la existencia de Dios. Obviamente, como yo mencioné, desde la teología, nosotros tenemos o desde la filosofía teísta, tenemos buenas explicaciones racionales para afirmar esto, ¿no? Que tal vez Dios tiene buenas razones para permitir la maldad. O sea, no es que Dios no sea bueno, no es que no sea omnipotente, pero Él tiene razones suficientes que tal vez nosotros no comprendemos para permitir la maldad. Y de alguna forma esto ya debe un poco inclinarnos a ir descansando en la soberanía de Dios, ¿no? Si Él es bueno, si Él es todopoderoso, para Él nada imposible, no hay nada imposible, dice Lucas 1:37. Pero entonces, si algo Dios está permitiendo es porque Él tiene buenas razones para permitirlo. Es decir, aunque a veces para nosotros sea muy complicado entender el porqué del mal, a veces se habla del mal gratuito, ¿no? O del mal que pensamos que no tiene ningún propósito. Es que tal vez para nosotros es mal gratuito, pero desde la mente omnisciente, omnipotente de Dios,
algo hay, algún propósito en esto, ¿no? Entonces, termino la idea nada más. Bien, entonces la pregunta más bien es en un sentido emocional, ¿no? Ahora, estamos ya respondiendo esas preguntas, pero muchas veces la consejería tiene que ver con temas del mal moral, no tanto del mal natural, del sufrimiento y todo esto, a veces del mal moral, del pecado, de lo que la gente hace, que no está bien, no está mal, que está mal. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto son vigentes los valores morales de Dios? Esto en un consejero es muy importante porque vivimos en una sociedad en donde obviamente los valores éticos, morales que se desprenden de la Biblia, a veces hoy ya suenan como anticuados, como que no son relevantes, como que hay que volver a interpretarlos, ¿no? Contextualizarlos. Saben que incluso desde la Biblia hay mejor dicho, desde la vida cristiana, desde el cristianismo, hay ciertas interpretaciones de la Biblia un poco más liberales, progresistas, ¿no es cierto? Que dicen, no, pero si la Biblia habla en contra de la homosexualidad, era por tales y tales razones en su contexto, por ejemplo, pero eso hay que contextualizar y debemos interpretar hoy de diferente manera. Entonces, es muy importante como consejeros que tengamos claro hasta qué punto los valores morales que se desprenden de la escritura siguen totalmente vigentes eh, hoy, ¿no es cierto? Y que no podemos estar negociando con eso para tratar de justificar ciertas actitudes. Jesús decía, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, ¿no? Entonces, es otro tema muy importante. Entonces, sobre nuestro concepto teológico de Dios, estos asuntos son básicos que nosotros conozcamos. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Hasta dónde llega el poder de Dios? Y si son vigentes los valores morales de Dios. Esto es obviamente solo una introducción. Nuestra tarea como consejeros es después teológicamente profundizar cada uno de estos temas, ¿no?